Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Marcos. Escucharemos un trozo del capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Jesús después llamó a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hemos retomado la lectura del Evangelio de San Marcos, después de haber escuchado durante varios domingos la lectura del discurso del pan de vida del Evangelio de San Juan. Nos cuenta el Evangelio que se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Parece que estas misiones eran frecuentes entre los que eran dirigentes del pueblo de Israel. Es decir, vigilaban a aquellos predicadores que por su fama atraían a multitudes. Revisaban la ortodoxia de su doctrina. Buscaban cuál era su enseñanza y también trataban de contradecir lo que decían si no les parecía lo que enseñaban. Aquellos escribas y fariseos se pusieron a observar a Jesús y al grupo de sus discípulos. Cuando el Evangelio de San Marcos habla de los discípulos, entendemos un grupo amplio, no solamente el grupo de los 12, sino probablemente un grupo de seguidores muy amplio. Por eso cuando dice el Evangelio, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, probablemente no se refiere al grupo de los 12, sino a un grupo de seguidores más amplio. Aún así, es verdad que algunos de estos seguidores de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y luego el mismo Evangelio de San Marcos nos explica lo que esto significa, porque dice que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? El evangelista San Marcos, que probablemente escribió su Evangelio a paganos convertidos a la fe, les explica lo que esto significaba, las manos impuras. Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Las abluciones, las purificaciones rituales no estaban mandadas por Dios, es decir, no formaban parte de los mandamientos divinos. Se hacían por tradición. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo el Evangelio va a irnos planteando como una contraposición entre el mandamiento de Dios y la tradición de los hombres. Es decir, ¿qué estamos obligados a cumplir? ¿El mandamiento de Dios o las tradiciones de los hombres? Nos damos cuenta que la exigencia de lavarse las manos antes de ingerir alimentos no era por cuestión de higiene, era una cuestión ritual. Los judíos en general, y especialmente los más religiosos, creían que al salir uno a la calle podía contraer impureza, es decir, por tocar a una persona impura,
por tocar un objeto impuro, por cualquier actividad que pudiera atraer impureza, y por eso había que purificarse al volver del mercado. No era una cuestión de higiene, era una cuestión ritual. Jesús relativiza estas leyes de pureza ritual. No es que Jesús esté en contra de las enseñanzas de Israel. Lo que Jesús quiere es contraponer el mandamiento de Dios a las tradiciones humanas. ¿Qué es más importante, el mandamiento de Dios o las tradiciones de los hombres? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Esto ya lo había dicho el profeta Isaías. Enseñan preceptos humanos. Y los judíos, especialmente los escribas y fariseos, parecían más preocupados por los preceptos humanos que la observancia de los mandamientos divinos. Jesús les echa en cara: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Como decía, parece que esta es precisamente la cuestión fundamental, la contraposición que Jesús quiere plantear. Una oposición entre el mandamiento de Dios, que parecen relativizarlo y no observarlo, y las tradiciones de los hombres, que absolutizan y obligan a su cumplimiento. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Con esto Jesús está relativizando esas leyes de pureza ritual. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. ¿Dónde se fragua la impureza que puede afectar al hombre? No en las acciones externas que realiza, sino en las cosas que salen de dentro. La impureza del hombre se fragua en el corazón del hombre. Y Jesús quiere entonces con esto enseñarnos con mucha claridad que debemos observar lo que es verdaderamente importante. Si Jesús está relativizando estas leyes de pureza ritual, está diciéndonos no solamente que no hay alimentos puros e impuros, sino también que no hay objetos puros o impuros y que no hay personas puras e impuras solo por su nacimiento, solo por su origen, solo por su raza, por su procedencia, porque así lo consideraban los judíos. Un hombre que venía del paganismo era impuro por naturaleza. Jesús, al enseñar que no existe diferencia entre judíos y paganos, sentará las bases para lo que luego San Pablo enseñará. Recordemos cómo San Pablo estará totalmente en contra de esa separación que todavía en los comienzos de la primitiva iglesia hacían los primeros cristianos: separar a los cristianos procedentes del judaísmo de los cristianos que procedían del paganismo. Así recordamos aquella escena en Galacia en la que Pedro se alejó de los cristianos procedentes del paganismo cuando llegaron los cristianos procedentes del judaísmo, aquellos que venían de parte de Santiago. Se alejó de ellos precisamente para que no lo consideraran impuro. Todavía esta era una cuestión bastante debatida en los primeros años del cristianismo. Por eso Jesús va a sentar las bases para señalar que no existen personas puras o impuras por su origen, por su raza, por su nacimiento, por su procedencia, por su cultura, etc. Y Jesús con eso nos está diciendo que es más importante que observemos los mandamientos de Dios que las tradiciones humanas. ¿Con qué frecuencia ponemos las tradiciones de los hombres sobre los mandamientos divinos? ¿Con qué frecuencia le damos más importancia a las disposiciones humanas que a las leyes divinas?
El mandamiento de Dios siempre tiene precedencia. Y aquí podríamos sacar a colación leyes que se han aprobado a favor del aborto o en contra del matrimonio, de la familia como Dios la ha querido. Estamos obligados primero a obedecer el mandamiento de Dios antes que las disposiciones humanas. Tengamos en cuenta, pues, la enseñanza de Jesús en este Evangelio y pongámosla en práctica. El Señor nos ayude, pues, a centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa ante Dios. Y ante Dios importa la vivencia de la caridad. Ante Dios importa la verdad que nos lleva a la misericordia, a la compasión, a la solidaridad con el que menos tiene. Esto es cristianismo, esto es vivir la fe cristiana a fondo. El Señor nos ayude a poner en práctica la enseñanza de la palabra que acabamos de escuchar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.